Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Templos de Esperanza es un proyecto que promueve una ofrenda especial para ayudar a levantar un nuevo templo, que ha avanzado en su construcción con muchísimo esfuerzo, pero ha llegado al límite de sus posibilidades. Todos juntos, en la Misión Adventista del Centro Oeste, podemos acompañar a la Iglesia de Ciudad Nueva en La Rioja para que puedan tener un hermoso lugar donde adorar a Dios. La Iglesia es el grupo organizado de Ciudad Nueva. Es un grupo que nació hace algunos años atrás, se organizó en el año 2013 y después de orar y pelear mucho, el Señor nos dio la oportunidad de comprar y tener nuestro terreno. Pero hace 4 años, 5 años más o menos, la iglesia se ha estado congregando y se sigue congregando solamente en un techo. Hemos podido avanzar con las construcciones, tener ya lo que serán proyectadas las aulas para niños. Hace un par de semanas atrás, completar la losa de los baños, pero necesitamos de la colaboración, del apoyo de toda nuestra querida misión. Dios es muy bondadoso con la misión argentina del Centro Oeste. Por eso quiero invitarte a sumarte. Si ofrendamos un día de nuestro trabajo y somos cientos los que respondemos a la invitación de Dios, el templo de la iglesia de Ciudad Nueva será una realidad muy pronto. Desde el 2 de julio al 13 de agosto podrás colocar tu ofrenda en los sobres de diezmo y detallar templos de esperanza. Construyamos un nuevo templo para seguir compartiendo esperanza. Probad y ved. Historia de hoy.
4 cajas. Hola, hijito. Llegaste, mi amor. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Bienísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hiciste? Mamá, la profesora dijo que podemos comprar un libro para regalar a la gente. ¿Qué libro? La Gran Esperanza. Yo quiero comprar una caja. Ah, está bueno una caja, hijito. No, 2 cajas. ¿2 cajas? No, 4 cajas. Eso es mucha plata, hijito. Sí, mami, yo pensé trabajando. ¿Trabajando? A ver, ¿qué puedes trabajar? Dame un trabajo, un consejo. A ver, ¿qué te parece lavando los baños? Uy, los baños. Es difícil. ¿Hay otra? ¿Querías ganar plata o no querías ganar plata? Bueno, está bien, los baños, sí, está bien. Ese, ¿Sí? ¿cuánto dinero llevas acá adentro? No sé yo. Eso debe ser mucho dinero. Sí. ¿Y para qué va a ser? Para comprar el libro La Gran Esperanza. Estoy ahorrando para las 4 cajas. Oye, ¿vas a abrir el cofriño? Hoy lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque le tengo que entregar dinero a la profe para comprar el libro La Gran Esperanza y así regalárselo a la gente. Antes de abrir el cofre, vamos a orar ya, Ansel. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque vamos a abrir ese cofre y que alcance para las 4 cajas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Y a las 3! Buenas noches, hermanos. Hoy es nuestro día de la entrega del libro A Grande Esperanza. Y como llegué a poco tiempo acá, en esta iglesia, en este distrito, yo quiero aprovechar y hacer las entregas y conocer también cada persona que fez su donación, su trabajo. Y ahora vamos a sacar los libros de La Grande Esperanza, ¿está bien? Entonces, por favor, quiero pedir para que pase la hermana Yolanda. Compró 2 cajas de libro, hermana. Mucho gusto, hermana. Felicitaciones. Hermano Jorge, ahí está. Por favor, hermano. Una caja de libro. ¿Cómo le va, hermano? Felicitaciones. Buen trabajo. Y ahora, por último, hermanos, hermano Ezequiel, que compró 4 cajas de libros. Amén. Hermano Ezequiel, por favor. Hermano Ezequiel. Siéntame un ratito, ya hablo con usted. Por favor. Hermano Ezequiel, por favor, pase. Pase, hermano Ezequiel, para la entrega de las 4 cajas. Por favor, ¿dónde está, hermano Ezequiel? Quiero que pase. Só un ratito, un minutito que ya hablo con usted, ¿está bien? Sí. Hermano Ezequiel, por favor, 4 cajas de libros, ven. Hermano Ezequiel, ¿quién es? ¿Usted es el hermano Ezequiel? Mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Usted solito compró 4 cajas de libros? Sí. La Gran Esperanza. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Hermanos, una salva de palmas para Ezequiel. ¡Qué lindo! Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno poder reencontrarnos para esta serie de estudio de la Biblia. Mi nombre es Pastor Marcelo Coronel y una alegría recibirte en este espacio especial de lectura, de estudio, de profundización en la Biblia, en la palabra de Dios. Estamos teniendo nuestro segundo tema de la serie, son 15 temas, donde vamos a estudiar juntos las profecías de la Biblia, del libro de Daniel y del libro del Apocalipsis, y deseamos que la palabra pueda llevar bendición, ánimo y esperanza a tu vida. Queremos recordar algo muy importante. Estamos ofreciendo en este espacio un material de estudio que tengo aquí conmigo,
que quiero mostrarte, ¿sí? Tenemos aquí los estudios de la Biblia, un estudio especial de las profecías de Daniel y de las profecías del Apocalipsis para tu disposición. Tenés que escribirnos allí en los comentarios y dejarnos también alguna manera de contactarte o mencionar tal vez la iglesia donde vos te congregás para que podamos enviarte y hacerte llegar allí a tu lugar. El material está disponible para todos aquellos que quieran estudiar la Biblia. Claro, tenemos una cantidad limitada del material, pero esperamos poder agotarlo y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas y que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar y vamos a avanzar bien rápido con la sección histórica del libro del profeta Daniel. Estudiamos en la primera reunión, el primer encuentro, los capítulos número 1 y el capítulo número 2. Hoy vamos a avanzar de manera bien intensa por los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué te parece? Una linda oportunidad. Claro, vamos a hacer una mirada panorámica y vamos a profundizar especialmente el capítulo número 7. Si tuviéramos que estructurar el libro de Daniel para poder ordenar el estudio y ver los temas, vamos a encontrar que la primera parte del libro es una parte donde cuenta hechos históricos. Lo que tiene que ver con la caída allí de Jerusalén, el traslado de Daniel y sus amigos hacia Babilonia, cómo fue allí esa incursión de Daniel y sus amigos en la cultura de Babilonia. Encontramos en el capítulo número 2 el sueño del rey Nabucodonosor. Eso fue lo que estudiamos en nuestro estudio anterior justamente, y cómo Dios, a través de Daniel, ese joven que se transformó en profeta por un llamado de Dios, Dios lo capacitó para eso, pudo dar respuesta a las preguntas e inquietudes de aquel hombre, el hombre más poderoso del mundo de ese momento, el rey Nabucodonosor. ¿Qué nos enseña esto? Que tus preguntas, tus inquietudes, tus dudas para Dios son importantes y Él quiere darte respuestas. Y aquí en este libro maravilloso que tengo conmigo, en la palabra de Dios, están las respuestas que vos y yo necesitamos para todas nuestras inquietudes. Sí, hay respuestas. Esas respuestas necesitamos buscarlas, necesitamos encontrarlas, y el estudio guiado de la Biblia nos ayuda muchísimo para poder vislumbrar esto. Quien les habla no está aquí con una actitud de ponerme por encima para enseñar como maestro, como pastor. No. Yo soy un estudiante de la Biblia y juntos deseamos aprender de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Es Jesús el que nos enseña y es el Espíritu Santo el que quiere guiarnos para poder profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y nuestro Padre Celestial va a estar allí deseoso de bendecir tu estudio y nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo algunas imágenes, por eso tengo aquí mi computadora. Estas diapositivas también están a disposición y si alguno quiere recibir la serie de temas, este formato de diapositivas, de PowerPoint, también ponemos a disposición para que todos puedan estudiar la palabra del Señor en sus hogares. Muy bien, vamos a introducirnos y lo primero que vamos a hacer es orar y pedirle al Señor su bendición en este estudio de la Biblia. Señor y Padre, estamos aquí con nuestros amigos. Seguramente, Señor, está el deseo de conocer, está el deseo de aprender, pero, Señor, también está nuestra necesidad. Necesitamos, Señor, esperanza, necesitamos ánimo, necesitamos consuelo, fortaleza. Necesitamos, Señor, tu abrazo, tu bendición, tu perdón, tu misericordia, tu justicia. Señor, que tu palabra pueda alumbrar nuestra vida, que nos ayude y que podamos encontrar paz al comprender y al ser alumbrados por la luz maravillosa de tu palabra. Pedimos esta bendición, Señor, y que bendigas a todos nuestros amigos que participan de este estudio. Lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, vamos a repasar rápidamente lo que vimos la semana anterior. El tema para el día de hoy, si bien vamos a repasar los capítulos que te mencioné, es Daniel capítulo número 7. Nosotros ya estudiamos capítulo número 2, vimos allí una secuencia histórica que estaba reflejada en la interpretación
que Dios le dio a Daniel acerca del sueño del rey Nabucodonosor, una secuencia de reinos e imperios que el Señor mostró y que se cumplieron. Y hemos visto cómo se muestra esto en la historia, pero también en la misma evidencia interna del libro de Daniel. Hoy vamos a mirar de manera panorámica los capítulos entre el 2 y el 7 y vamos a descubrir entonces en el capítulo número 7 una visión. La visión de las 4 bestias, el juicio y el reino de Dios. Y acá vos ya tenés un elemento y te acordás que dijimos que había que prestarle atención a los detalles para estudiar la profecía. Vos fijate que Daniel 7 termina con el reino de Dios y vimos la semana anterior al estudiar el tema de Daniel 2, que Daniel 2 también termina con el reino de Dios. Es decir, el final, el desenlace, es el mismo. Por lo tanto, acá ya tenemos un elemento importantísimo para estudiar y para interpretar. Si repasamos Daniel capítulo número 2, vas a recordar que aquel rey tenía inquietudes en su corazón y tuvo un sueño, y en ese sueño veía una gran estatua, una gran imagen, que estaba compuesta por diferentes metales, era una imagen imponente, y que esa imagen en un momento fue alcanzada, fue golpeada por una piedra que no fue cortada con mano humana, dice allí el texto bíblico, una piedra que golpea y desmenuza completamente esa estatua. Esa estatua tenía una cabeza de oro, tenía pechos y brazos de plata, tenía la parte de la cintura de bronce, la parte de las piernas de hierro y la parte de los pies de hierro y barro cocido. Es decir, una composición, algo compuesto. Vimos que la cabeza de oro representaba el reino, el imperio de Babilonia. Vimos también que la parte del pecho y de los brazos representaba al reino, el imperio de Media y de Persia. Vimos también que la parte de bronce representaba el imperio de los griegos. Vimos también que la parte de hierro, allí en las piernas, representaban al imperio romano, un imperio muy grande, muy fuerte, verdaderamente un imperio de hierro. Y vimos que la parte final, los pies, era un mundo dividido, las naciones modernas, pero que un elemento de Roma llegaba y quedaba hasta el final, ¿no? Y ese detalle ahí la profecía nos la deja, digamos, picando allí para que podamos seguir estudiando esto que es importante. En el capítulo número 3 encontramos allí una escena donde ahora el rey reacciona a ese sueño, a esa interpretación, y así como la estatua tenía diferentes metales, el rey interpreta, se da cuenta que Babilonia no iba a quedar para siempre y ahora él hace una estatua completamente de oro, diferente a lo que había soñado y lo que a Dios le había explicado a través del profeta Daniel. Fíjense cómo acá el ser humano se rebela, no acepta la palabra de Dios, no acepta la revelación de Dios, y este ser humano se quiere imponer, quiere escribir una historia diferente y manda allí que todos adoren esa estatua. Encontramos allí que esa ley que impuso, que requería una observancia religiosa, iba en contra de uno de los mandamientos de Dios. Y saben, encontramos aquí que estas escenas históricas de esta porción del libro de Daniel son de alguna manera una miniatura de estas escenas, pero replicadas en un contexto más amplio al estudiarse las profecías. Muy interesante esto. Y vamos a ver cómo se va a ir mostrando esto que les estoy mencionando cuando lleguemos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis. ¿Qué hacen Daniel y sus amigos? La escena, el relato, el capítulo allí habla especialmente de los amigos de Daniel. No se menciona directamente a Daniel, pero Daniel es el que escribe esto. Aquellos hombres se mantuvieron fieles a Dios. Es decir, frente a una imposición del Estado o de la monarquía de aquel momento de Babilonia, frente o enfrentada a un principio de la palabra de Dios, ellos eligieron la obediencia a Dios. Esta escena, amigos, es muy importante. Cuando tengamos oposición por causa de la fe, por causa de nuestras creencias, nuestras convicciones, debemos tomar la misma decisión, obedecer a Dios, antes que cualquier imposición del ser humano que vaya en contra de la palabra de Dios. Elegir a Dios es lo mejor, obedecer sus mandamientos, aceptar su palabra,
es lo que debemos hacer y necesitamos hacer. Encontramos entonces ahí en el versículo número 6, Daniel capítulo 3, podemos leer rápidamente allí. Aquí tengo en mi Biblia, Daniel capítulo número 3, versículo número 6, esa ley contraria justamente a los mandamientos de Dios. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado una pena capital de la antigüedad a un horno de fuego ardiente. Una ley contraria a un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Éxodo 20, allí nos dice que no debemos adorar a otros dioses. Entonces, una ley, una imposición, en este caso humana, contra los mandamientos de Dios. ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer si esa escena se repitiera, por ejemplo, en este tiempo? Y saben, las profecías toman esto de Daniel y nos muestran que ocurrieron y ocurrirán escenas similares en la historia de nuestro mundo. Por eso necesitamos conocer las profecías. Necesitamos obedecer, amigos, a Dios. Elegir a Dios en primer lugar. Daniel capítulo número 4 nos presenta otra escena. En este caso es el testimonio personal del rey Nabucodonosor de cómo ese hombre llegó finalmente a aceptar a Dios en su vida. ¡Qué maravilla! Dios obrando, impactando la vida del hombre más poderoso del mundo de aquel momento. Llegó a creer, después de pasar una experiencia no nada sencilla. Ahí están los versículos 2 y 3, podemos ir rápidamente, Daniel capítulo número 4, versículo número 2 y 3, el mismo rey Nabucodonosor cuenta allí, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, reino eterno. Fíjense el cambio acá. El rey quería un dominio eterno de Babilonia y ahora él se da cuenta que el reino eterno será el reino de Dios. Las personas pueden cambiar, podemos cambiar. Podemos dejar a un lado nuestras ideas, muchas veces sesgadas por diferentes preconceptos, y elegir la palabra de Dios, elegir a Dios como vivió el mismo rey Nabucodonosor. Es posible cambiar. Acá tenemos un testimonio. Y si estoy hablando para alguien que necesita poder llegar a la fe, poder creer, poder confiar en Dios, acá hay un testimonio poderosísimo de que Dios puede obrar en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este hombre estaba tan orgulloso de sus propios logros que llegó inclusive a pensar que él era mismo un dios. Una locura verdaderamente. Sin embargo, esa situación lo llevó a perder la razón. Y él cuenta, ¿no?, cómo fue que Dios intervino, se cumplió una palabra de Dios allí en su propia vida y finalmente este hombre se convierte y acepta, como dice aquí en estos versículos. Tenemos aquí un sueño, tuvo otro sueño, ¿sí? En este caso el sueño del árbol. Esto aparece allí en los versículos 10 al versículo número 17, capítulo 4, versículo 10 al 17. Ahí tenemos la explicación, podemos leerlo tranquilos cada uno allí. Yo avanzo porque son varios los capítulos que tenemos que repasar hoy. Tenemos aquí la interpretación, versículo número 22, ese sueño de ese árbol sobre el que pasarían 7 años o 7 tiempos. Ahí está la interpretación, versículo número 22, podemos mirarlo rápidamente. Dice allí, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahí está la interpretación. Ese árbol que crecía, finalmente se cumple esto en la misma persona del rey Nabucodonosor, versículo 22. Y el cumplimiento, aquí también está, versículos 30 al 37, aparece allí, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder, con mi fuerza, yo hice esto, yo logré esto. Se ensoberbeció su corazón, se enorgulleció, se agrandó, podríamos decir hoy en día, y ahí perdió la cabeza, perdió la razón, y se cumplió justamente el sueño que había tenido. Es decir, Dios le mostró lo que iba a ocurrir y finalmente se cumplió en su propia vida, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Amigos, tenemos que tener una actitud de humildad para con Dios.
Nosotros no somos ni dueños de la vida, ni dueños del tiempo. Somos seres humanos y necesitamos creer, necesitamos confiar en Dios. Es Dios el soberano de la historia. Encontramos en el capítulo número 5 ahora otra escena histórica. Este es un evento histórico muy importante. La Biblia da testimonio de cómo fue que cayó la ciudad de Babilonia. Fíjense que Daniel 1 comienza hablando de cómo cae el reinado de Joacim. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la vez anterior. Y ahora llegamos aquí a un punto donde esa Babilonia, que parecía invencible, cae también y el reino de Media y de Persia toma el poder de aquel momento. Bueno, aquí está el testimonio histórico, ¿no?, de cómo fue que se dio esto. Encontramos aquí, versículo número 31, tomando tal vez la idea principal del capítulo, que vemos el cumplimiento en la historia de lo que Dios había anticipado en Daniel 2. En Daniel 2, ya con la estatua, nosotros vimos allí que Babilonia no dominaría el mundo para siempre, vendría otro reino después inferior, los medos y los persas. Y aquí nosotros tenemos el testimonio de que esto ya se cumplió. Miren, versículo 31. Y Darío de Media, ¿sí?, un medo, tomó el reino cuando tenía 62 años. Finalmente la palabra de Dios se cumplió. Podemos confiar en la Biblia. Tenemos entonces aquí el testimonio de ese cambio histórico que fue profetizado, ahora tenemos acá el cumplimiento. Esto es así, la profecía se cumple. La profecía se cumple a lo largo de la historia. Esto es importante también para interpretar. Es importante ubicar los eventos y el cumplimiento en la historia. Y para eso la misma Biblia nos debe mostrar la interpretación también. Encontramos aquí entonces cómo fue que se dio esto. Versículos 23 al 31 se nos relata cómo fue que cae la ciudad de Babilonia, cómo los medos entraron por debajo de la ciudad a través del desvío del cauce del río, y finalmente la ciudad que parecía invencible, finalmente fue también vencida. ¿Qué nos dice esto? Dios es juez. Y Dios no solamente juzga a aquellos que confían en Él, sino también juzga a todos. Dios juzga e interviene en la historia. ¿Quiere decir que todos los seres humanos en algún momento tendremos que dar cuentas a Dios? Sí. Y esto justamente es lo que enseña también la profecía, que la vida tiene un sentido. Y el sentido de la vida tiene que ver en cómo caminamos con Dios, cómo nos relacionamos con Él, pero también cómo vamos a rendirle cuentas a Él, porque Él es el juez, con mayúscula, el soberano de la historia. Nos guste o no, esta es una verdad de la Biblia, no la podemos negar. Claro, esto no debe despertar el temor en nosotros, más bien debe alentarnos a la fe y al reconocimiento de que la justicia no está en manos humanas. La justicia perfecta, soberana, sublime está en las manos de Dios. Dios hará justicia, Dios es el juez. Él juzga e interviene en la historia. Eso está aquí mostrado en este capítulo. En el capítulo número 6 de Daniel encontramos ahora una escena similar a Daniel capítulo número 3. En este caso hubo una ley, una imposición que quebrantaba uno de los mandamientos de Dios acerca de la adoración, y encontramos que hubo personas, los amigos de Daniel, que se mantuvieron fieles a los mandamientos de Dios, aún a costa de la imposición de leyes que eran contrarias a los mandamientos de Dios. En Daniel capítulo 6 se repite una escena similar. Ahora Daniel, fíjense lo hábil, lo importante que era Daniel también como persona, como funcionario, como alguien que sirvió en la corte no solamente de los babilonios, sino ahora también de los medos y los persas, ¿no? Es como que cambia la autoridad, cambia el gobierno, pero Daniel queda. Y no es que queda porque alguno lo acomodó allí, no, era hombre capaz, hombre fiel, hombre de Dios, y verdaderamente marcó una diferencia allí en las cortes de aquellos imperios. Encontramos que la diferencia estaba en que Daniel era fiel. Podemos leer allí Daniel capítulo número 6, verso número 4. Fíjense, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión, miren, ¿no?
Cuando uno quiere obedecer a Dios hay oposición, hay dificultades. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Trataron de armarle un carpetazo, podríamos decir, ¿no? Pero miren lo que dice allí. Pero no podían hallar motivo alguno o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. ¿Qué te parece? Es por eso que Daniel pudo perseverar, pudo estar, y aunque caían los reinos, cae el reinado de Joacim, cae Babilonia y ahora están los medos y los persas, Daniel seguía allí y marcaba una diferencia. Qué bueno eso, ¿no? Al elegir a Dios marcamos una diferencia en la historia, en la microhistoria de tu vida, de tu familia, pero también en la historia de este mundo. Vale la pena elegir a Dios. Encontramos que la corte coloca a Daniel entre elegir la ley de Dios o la ley de Media y Persia. Y si hay algo que tenían los persas y los medos, es que ellos le daban mucha importancia a sus leyes, a tal punto que las leyes de Media y de Persia no podían ser quebrantadas, no podían ser abrogadas. A lo sumo podría haber una ley que se oponía, pero no podían abrogarse esas leyes. Entonces, ¿qué iba a hacer Daniel? ¿Iba a elegir a Dios o iba a someterse a esas leyes que en este caso interferían su vínculo con Dios? Aquellos hombres hicieron una trampa para que el rey pusiera su firma y su sello para que nadie pueda orar. ¿Y qué hace Daniel? A él no le iba a importar esa prohibición porque él tenía un vínculo con Dios que estaba más allá de cualquier condicionamiento humano. Lo que nos dice que tenemos libertad de elegir a Dios, libertad de conciencia, libertad religiosa, de poder elegir, orar, adorar y servir a Dios de acuerdo a nuestra conciencia. Encontramos aquí también un antecedente de legislación humana en asuntos religiosos con prohibiciones. Habíamos encontrado en Daniel 3 legislación humana afectando la adoración, en este caso atacando los primeros 2 mandamientos, otros dioses, inclinarse a imágenes. Y en este caso encontramos aquí legislación que afecta el ejercicio de la fe. En este caso no podés orar, Daniel. ¿Qué hace Daniel? Ora igual, porque era su deber hacia Dios, era más importante en este caso. Y saben, aquí se da lo mismo que les dije sobre Daniel 13. La profecía nos va preparando, y aquí encontramos una escena en miniatura de algo que se da de manera magnificada cuando llegamos al libro del Apocalipsis. Por eso es importante estudiar Daniel y Apocalipsis juntos. ¿Qué hacer si nuevamente en la historia aparecen leyes que afectan tu vínculo con Dios? En este caso, una ley afectaba el ejercicio de la oración. Pero ¿qué pasa si aparece alguna ley que te prohíbe congregarte, te prohíbe guardar los mandamientos, como vemos en Daniel 3? ¿Qué vas a elegir? La profecía te anticipa que eso ha ocurrido y que eso va a volver a ocurrir en la historia humana. Por eso necesitamos conocer y por eso necesitamos estudiar. Encontramos acá entonces un poder político interviniendo en cuestiones religiosas. Lo mismo que ocurrió en Daniel 3, se da en Daniel 6, y Apocalipsis nos dice que va a volver a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que demarcar aquí que es necesaria justamente una separación entre lo que tiene que ver con las cuestiones políticas y las cuestiones religiosas. La unión del Estado y la religión es peligroso, muy peligroso, de acuerdo a lo que dice la Biblia y la profecía. Pero encontramos también que Dios libra a sus hijos frente a cualquier opresión impuesta por las autoridades, por el Estado o por los gobiernos. Y si en algún momento tu fe es desafiada a elegir entre obedecer a Dios o seguir a los hombres, te animo a elegir a Dios, a guardar sus mandamientos, a elegir su palabra y a estar en paz con Él. ¿Está bien? Resumen bien rápido, condensado de Daniel 3 hasta Daniel 6, y ahora sí entramos en el plato fuerte de esta noche con Daniel capítulo número 7. Hay un principio cuando estudiamos las profecías que vamos a ver que se va desarrollando. Y es que la profecía se va construyendo de manera progresiva. Encontramos entonces que
hay una profecía base, ¿sí? En este caso Daniel 2, esa secuencia, y sobre esa misma secuencia el Señor va no solamente repitiendo conceptos, sino va añadiendo detalles importantes. Este esquema se da tanto en Daniel como también en Apocalipsis, y eso lo vamos a ver en próximos temas. ¿Qué encontramos en Daniel capítulo número 7? Encontramos en este caso una visión. Antes había tenido sueños el rey Nabucodonosor, ahí Daniel tuvo que interpretar. Había aparecido una mano escribiendo, Daniel tuvo que interpretar la escritura. Había tenido un sueño el rey Nabucodonosor, Daniel 4, y ahí Daniel interpreta, en este caso se cumple sobre el mismo rey. Pero ahora es Daniel el que tiene una visión, el Señor le muestra algo. ¿Qué le mostró Dios a Daniel? Si nosotros vamos al capítulo número 7, vamos a encontrar allí verso número 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el asunto y relató lo principal. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, ¿qué dice? Diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, cuando nosotros leemos y le prestamos atención a los detalles, vamos a encontrar que acá hay algo similar a Daniel capítulo número 2. En Daniel 2 encontramos metales diferentes y en Daniel 7 encontramos bestias grandes, pero diferentes unas de otras. En Daniel 2 encontramos ¿cuántos metales? Oro, plata, bronce y ¿qué más? Hierro. Y después aparece el elemento del barro. Acá encontramos 4 animales o 4 bestias, como dicen algunas versiones. Es decir, hay una coincidencia en la cantidad y en las diferencias entre sí. ¿Se dan cuenta aquí en esto que les estoy mostrando es este concepto de la progresión de la profecía y cómo la profecía se va construyendo sobre sí misma? Esto es un punto muy, muy importante. Sigo leyendo, versículo número 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas, y noten aquí este detalle, y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia. Noten ustedes aquí la secuencia, ¿no? de los animales o de las bestias. Espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Y noten ustedes aquí que se menciona un metal, el hierro, y se menciona en ese 4º animal, ¿no? Y acá cuando nosotros comparamos con Daniel 2, encontramos también que el hierro estaba en 4º lugar en la secuencia de Daniel 2. Es decir, hay elementos comunes y se nota, se percibe en el mismo texto una estructura similar. Devoraba este animal y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos, es decir, se dan más detalles. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, de entre esos 10, es decir, en la cabeza de ese animal, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Sin duda que no solamente se da más detalles acá, sino que estamos ante un animal diferente. Estuvo mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó. Noten ustedes aquí una escena de juicio.
Y los libros fueron abiertos, una investigación, un juicio donde se indaga. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Aquí estamos hablando del reino de Dios, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron. No, claro, quería saber qué significaba esto que estabas viendo y vamos a tratar de ver y descubrir juntos lo que estudió, lo que recibió en realidad Daniel allí en aquella visión de la noche. Encontramos cuatro grandes bestias, versículo número 2. ¿Qué significan estas bestias? Versículo 17 está la interpretación. Allí está. Daniel pregunta, ¿qué significa todo esto? Y aquí está la interpretación. Estas cuatro grandes bestias, versículo 17, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Cuatro reyes o cuatro reinos también puede traducirse. Interesante. Entonces encontramos aquí que esos animales representaban en realidad cada animal un reino. Y aquí encontramos algo similar a Daniel 2, cada metal, en este caso también un reino, ¿no? Entonces en Daniel 2 vemos cuatro metales más el elemento del barro, y en Daniel 7 vemos también algo similar. En Daniel 2 vemos que estos cuatro metales representan cuatro reyes o reinos o imperios. Encontramos allí que el elemento barro junto con el hierro representan un mundo dividido. Vemos ahí el detalle de que parte de ese cuarto reino llega hasta el final. Nosotros interpretamos, vimos allí en la secuencia que presenta la misma Biblia, que entonces algo de Roma llegaría hasta el final. Y vemos entonces también que Daniel 2 finaliza con el reino de Dios, representado por la roca, y hemos visto entonces aquí al leer que Daniel 7 finaliza también con el reino de Dios. Entonces estamos hablando aquí de la misma estructura, solamente que con símbolos diferentes. Pero hay algo más. Daniel 7 suma más detalles a los que nos dio Daniel 2. Quiere decir entonces que la profecía no solamente se va construyendo sobre sí misma, sino que la revelación profética es progresiva. Es decir, mientras más las estudiamos de manera secuencial y de manera estructurada, vamos a poder ver más detalles. Eso es muy importante para poder interpretar de acuerdo a la misma palabra de Dios. Vamos a mirar los símbolos. Primer reino, encontramos un león alado, con alas de águila, como leíamos recién. Y saben que aquí encontramos que en la misma cultura de Babilonia, el león alado era el animal tal vez que reflejaba un poco la majestad justamente de Babilonia, ¿no? ¿Qué tienen en común el león y el oro? Estamos hablando aquí tal vez del metal más valorado y estamos hablando aquí tal vez del animal más valorado también. Aquí encontramos entonces similitud y encontramos evidencia arqueológica que vinculan a Babilonia con el león. El león alado es un símbolo utilizado en la arquitectura babilónica. Entonces ya podemos interpretar al primero de los animales. Pero miren este detalle también, y vamos a ver allí algunos versículos. En el libro de Jeremías, ¿se acuerdan que Jeremías interpretaba bastante allí del libro de Daniel? Vamos a ir a Jeremías 50. Jeremías 50, versículo número 17. Jeremías 50, 17. Aquí lo tengo en mi Biblia. Jeremías 50, 17. Dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Primero lo devoró el rey de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia,
lo devoró después. Interesante, ¿no? Israel fue devorado por leones y se habla de dos reinos. ¿Quiénes? Asiria y ¿quién más? Babilonia. Por lo tanto, la misma Biblia relaciona a Babilonia con el león. Vamos a ver allí Jeremías, capítulo número 4. Jeremías, capítulo número 4, versículo número 7. Jeremías 4, versículo número 7. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha, ha salido en su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿De quién está hablando allí? Está hablando allí de la amenaza del poder de Babilonia. Quiere decir entonces, amigos, que la interpretación de este primer animal o esta bestia está también no solamente en la arquitectura o en la historia, en la iconografía, sino también en la misma Biblia. Cuando vamos al segundo animal, encontramos acá un animal diferente. Ya no es un león, ahora es un oso. Un oso que está desequilibrado, ¿no? Está alzado más de un lado que del otro. ¿A quién representa este oso? Bueno, si seguimos la secuencia de Daniel 2, encontramos que la misma Biblia nos dice que el reino que seguiría a Babilonia es justamente Media y Persia. Esto lo vimos en el estudio anterior. Podemos repasar Daniel 8.3, 8.20. Después de Babilonia, como mencionaba Daniel 5, vinieron los medos y también los persas. ¿Por qué estaba levantado más de un lado que del otro? Porque justamente encontramos que los persas eran más fuertes que los medos. Había un desequilibrio también dentro de su composición, pero conformaban un reino, un imperio. Esas tres costillas han sido estudiadas y los diferentes historiadores encuentran que para poder asumir justamente el poder, el liderazgo mundial en aquel momento, los medos y los persas no solamente derrotaron a Babilonia, como vimos allí en Daniel 5, sino también derrotaron a Egipto, que era otro poder de aquel momento, y también al reino de Lidia. Es decir, ahí están los tres reinos que fueron derrotados por los medos y los persas. Encontramos ahora el tercer animal, un leopardo, un animal mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más dinámico, y que encima aparece con alas y con 4 cabezas. Claro, esto es un símbolo, no es una realidad, es un símbolo que Dios le mostró allí a Daniel en la profecía. Ahora, noten ustedes el elemento del detalle, cómo nos conecta aquí los símbolos. Habíamos visto que el metal de bronce, el tercer metal, tenía dominio. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Daniel capítulo número 2, vamos a ir a Daniel capítulo número 2. Aquí lo voy a buscar en la Biblia. Daniel capítulo número 2, versículo número 39. Noten ustedes este detalle, los detalles nos enseñan mucho en las profecías. Daniel 2, 39 dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, ahí está secuenciado, el tercero. El tercero, dice, dominará sobre toda la tierra. Se caracteriza el tercer reino por un gran dominio territorial. Noten ustedes aquí que el leopardo, el tercer animal, la tercera bestia, Daniel 7, versículo 6, el elemento del dominio, ese gran dominio, también es remarcado. Es decir, estamos hablando del mismo poder, del mismo reino, del mismo imperio griego, pero con diferentes símbolos. Daniel 7:6, dice allí el versículo número 6. Después de esto miré y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado ¿qué cosa? Dominio. Un dominio territorial. ¿Y por qué se remarca este elemento? Fue justamente una gran extensión territorial la que conquistaron los griegos, solamente que duraron poco tiempo con ese gran dominio. Entonces, amigos, la interpretación del bronce y del leopardo, estamos hablando del mismo poder. Los griegos y la misma Biblia, ya en el tiempo de Daniel, nos decía que después de los medos y persas vendrían los griegos para dominar el mundo. ¿Por qué entonces ahora se agrega un detalle de 4 alas y 4 cabezas? Encontramos que cuando muere Alejandro Magno,
ese imperio griego macedónico queda subdividido en 4 reinos más pequeños, 4 divisiones. Y esas divisiones conformaron el reino de Casandro, que era uno de los generales, después Lisímaco, Seleuco y también Ptolomeo. Los que más dominaron e intervinieron en la historia, especialmente en la historia bíblica, son los Ptolomeos y son los Seleucos. Ellos tuvieron guerras entre sí, entre el norte y el sur, y vamos a ver esos detalles cuando lleguemos a otros capítulos. Pero aquí está el detalle de la profecía mostrado también por la historia. Ahora, Daniel 7 le dedica más contenido y más detalles a la cuarta bestia. Y si el cuarto metal, el hierro, y la cuarta bestia representan el mismo poder, es decir, Roma, estamos hablando de que Roma tiene una importancia en la profecía. ¿Cuál es la importancia de Roma en la profecía? Encontramos aquí elementos en común. Cuarto lugar en la secuencia y el hierro repetido también en ambos lugares de la profecía. Encontramos aquí el detalle de la composición interna. El Imperio Romano surge como resultado también de pueblos allí que conformaron un gran imperio. Ahí está la composición interna, cuernos representando reinos o lugares internos dentro de ese gran imperio. Pero aquí se añade un detalle de un poder diferente. Aparece un cuerno pequeño y ese cuerno derriba a 3. Eso fue lo que leíamos hace un rato atrás. Ese cuerno pequeño tiene características distintas. ¿Por qué? Porque no solamente tiene dominio territorial, militar, sino porque especialmente tiene características religiosas. Habla con insolencia contra Dios y ocurren algunas cosas que vamos a ver ahora un poco más en detalle. Versículos 21 y 25 de Daniel nos presentan el elemento religioso de este cuerno pequeño. Daniel 7, versículo número 21. Dice, y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, ¿qué hacía? Hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Se acuerdan? Daniel 3, Daniel 6, poderes políticos humanos atacando a través de leyes al pueblo de Dios. ¿Ok? Bueno, aquí se repite algo similar. Solamente que no se habla aquí de una ley, sino directamente de una persecución, de una guerra contra los santos, los hijos de Dios. Por lo tanto, este poder, que parece pequeño pero es diferente, es bien significativo en la historia de la profecía. Versículo número 25. Este cuerno pequeño, dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, lo que vimos recién en el versículo 21. Vemos que se ataca a Dios con lo que dice, ataca a los hijos de Dios, a los santos, persigue a los santos, y noten ustedes aquí, y pensará, dice, en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, hasta se dice el detalle de un tiempo de dominio de este cuerno pequeño, que también finalmente sería juzgado y sería vencido. ¿Qué representa este poder? Vamos a mirar algunas características. Este poder es parte del cuarto animal. El cuarto animal, equivalente al cuarto metal de Daniel 2, estamos hablando de Roma, y estamos hablando acá entonces de algo que continúa a Roma, algo que es parte de Roma. Solamente que no es solamente una fase militar, política, un reino, sino que también tiene una fase religiosa. Es decir, es una continuidad religiosa, política, de Roma. ¿Hay alguna continuidad romana que inclusive llega hasta nuestros días? Y si miramos, vamos a encontrar que sí, hay una continuidad y hay algo vigente de Roma aún en el día de hoy. Es la iglesia romana. No podemos nosotros negar la historia ni la realidad. Derriba a 3 cuernos o poderes, es un poder religioso, intenta cambiar los tiempos y la ley, es decir, tiene una ley diferente a los mandamientos de Dios, esto podemos también comprobarlo nosotros, quebranta y persigue al pueblo de Dios durante un tiempo, ese tiempo está explicado aquí, un tiempo
Tiempos en plural o en dual, como aparece en el idioma original de la Biblia, es decir, 2 tiempos, 2 años y medio tiempo. Y encontramos acá un elemento que aparece en la profecía y es el simbolismo de los tiempos proféticos. No me da el tiempo ahora para explicar en detalle en este estudio, pero sí lo podemos estudiar cuando lleguemos al siguiente capítulo de Daniel, esto de los símbolos proféticos. Pero déjenme decirles que estamos hablando de aquí de 1260 años de dominio de este poder religioso. Y si miramos a la historia, Edad Media, después de Roma, Edad Media, y ya llegamos a nuestros tiempos, ¿qué poder religioso romano ha estado actuando? Y de acuerdo a la Biblia ha estado persiguiendo a los santos y ha estado inclusive imponiendo una ley diferente a la ley de Dios. Es evidente que estamos hablando aquí de la Roma religiosa. Aquí tenemos entonces esto que vamos a explicarlo en el próximo estudio. Y lo que se nos dice en este capítulo acerca de esta Roma religiosa o de la iglesia romana es que llegaría hasta el final. Es decir, la fase religiosa de Roma llegaría al fin de los tiempos. Esto es lo que está diciendo la profecía. Y es algo que nosotros podemos ver también, inclusive, en este tiempo. Pero también, finalmente, sería juzgado por Dios y sería destruido. ¿Qué ocurre antes de la llegada del reino de Dios? Encontramos una escena de juicio. Y ese juicio es la solución a ese problema de persecución contra los hijos de Dios. Ese juicio es la intervención de Dios en la historia para juzgar, para reivindicar y para salvar a sus hijos. Eso está en los versículos 9 al 27, como los leímos. Aparece el cielo, aparece el trono de Dios, aparece el anciano de días o el juez, Dios el Padre, aparecen millones que lo asisten, los ángeles que están allí intervienen, se abren libros, hay una investigación, hay un contenido, hay algo que se observa, aparece el Hijo, es interesante que lo acercan al Padre en un lugar especial. El Hijo es presentado ante el Padre, ¿por qué? Porque justamente se presenta como el representante de los santos. Esos santos que fueron perseguidos, que fueron tal vez atacados por ese poder romano religioso con fuerza militar, inclusive con muerte, con desolación, ahora es el Hijo el que defiende a los que fueron perseguidos. Por lo tanto, la profecía nos deja satisfechos en un anhelo de justicia. Dios defiende a su pueblo. Jesús defiende a sus hijos. El Hijo recibe el reino, el cuerno y las bestias son sentenciadas y destruidas, y el pueblo del Dios es salvado y reivindicado. Este juicio es extraordinario. El pueblo de Dios finalmente recibe el reino. Mirá lo que dice la profecía, esto es maravilloso. La secuencia profética entonces en Daniel 2 y 7 nos presentan a Babilonia, a Media y Persia, a Grecia, a Roma. Nos añade el detalle ahora de la Roma religiosa, la iglesia romana. Nos presentan ese juicio celestial en un punto específico de la historia y finalmente nos muestran la llegada del reino de Dios. Si yo te pregunto ahora, a vos que estás mirando, estás escuchando este estudio de la Biblia, ¿en qué momento de la historia estamos nosotros hoy? ¿En qué momento? Ya pasó Babilonia, ya pasaron Media y Persia, ya pasó Grecia, ya pasó Roma. ¿Pasó Roma religiosa? No. Hoy en día este poder sigue actuando, sigue obrando. Y aunque parece religioso y aunque parece cristiano, encontramos que en este escenario que nos presentan las profecías, actúa en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios y de la obra de Dios a lo largo de la historia. Es decir, amigos, estamos en el tiempo ya de esa intervención divina, en ese juicio. La pregunta que nos queda ahora es, ¿y cuándo ocurre ese juicio? ¿Cuándo comienza ese juicio? ¿Cómo será ese juicio? Eso vamos a estudiarlo en el próximo estudio, vamos a ver esta profecía maravillosa. Pero vemos, amigos, que falta muy poquito para la llegada del reino de Dios. Y si vos estás viendo injusticias en este mundo, te animo a confiar en Dios. Dios va a hacer justicia. Si vos estás viendo situaciones de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de crisis, no te desanimes.
Falta muy poco para la llegada del reino de Dios. Si estás pasando por algún dolor en este momento en tu vida, en tu familia, tal vez estás atravesando un dolor, una crisis, te animo a aferrarte con todas tus fuerzas a este Dios maravilloso que nos ha dejado su palabra, nos ha dejado este mapa para que podamos ubicarnos en el tiempo y en la historia y podamos prepararnos para ser parte de su reino. Vos y yo tenemos un lugar en el reino de Dios. Tenemos que aceptar, tenemos que prepararnos y tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Por eso, amigos, encontramos que a pesar de las dificultades, los hijos de Dios vencen. Eso deja claro la profecía. Y si estás pasando por algo difícil, seguí adelante, no bajes los brazos. Vas a vencer si te mantenés del lado de Dios y de su voluntad expresada en su palabra. Encontramos también que los hijos de Dios recibirán el reino para siempre. Hoy en día tal vez no tengamos muchas seguridades en este mundo. ¿Quién las tiene? Sin embargo, nuestra seguridad está arriba. Seremos parte de un reino eterno, vos y yo, nosotros, con tu familia, con tus amigos. Por eso necesitamos prepararnos, conocer esto y tomar decisiones. Esto está prometido para nosotros. Y encontramos también que nosotros, como hijos de Dios, vamos a poder experimentar plenamente su justicia. Por lo tanto, si alguna cosa nos toca sufrir en este mundo, por causa de la fe, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, vamos a experimentar plenamente la justicia de Dios. Confiemos, no bajemos los brazos. Amigos, nos presenta la palabra de Dios que tenemos un abogado defensor en el cielo, el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús, nuestro amigo, nuestro Salvador. La misma Biblia lo explica. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos confiar plenamente y entregarnos en Él. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Aquí lo dice la Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 2, versículo 63, versículo 64. Jesús, el Hijo, vendrá muy pronto y buscará a su pueblo, buscará a sus hijos, te va a buscar a vos si es que te preparás. Por eso, amigos, en este momento quiero animarlos a aceptar a ese Señor maravilloso, a ese Señor que hoy en día llama a tu corazón, que llama a mi corazón, que está buscándonos y que muy pronto vendrá. Pero hoy quiere venir a tu corazón, quiere entrar en tu vida, quiere traer paz, esperanza, seguridad. Te animo a buscarlo, te animo a conocerlo, te animo a conocer su palabra. Te dejo la invitación para seguir estudiando la Biblia, estudio de Daniel, estudio de Apocalipsis. Te dejo la invitación, escribinos allí en los comentarios, deja allí tu contacto para que podamos contactarte, hacerte llegar el material. Tal vez digas, pero yo nunca fui a una iglesia adventista, nunca conocí. No tengas temor, ahí te vamos a ayudar, te vamos a mostrar la Biblia y cómo podés vos leerla y conocerla por tus propios medios y tomar estas decisiones tan importantes de elegir a Jesús. ¿Lo aceptás hoy? ¿Haces de Jesús tu amigo? ¿Querés que Él pueda defenderte en este conflicto que hemos estudiado? ¿Querés hacer de Jesús tu amigo, tu Salvador, tu Señor? Es lo mejor que te puede pasar y que nos puede pasar, estar con Cristo. Te invito a que podamos orar y a entregarle nuestra vida a Dios. Querido Señor, en este momento queremos pedirte tu ayuda. Hemos estudiado un tema muy profundo de tu palabra, pero hemos visto, Señor, que tu justicia, tu verdad van a triunfar. Y que, Señor, si nos aferramos por la fe a ti, saldremos adelante. Vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento, de miseria, pero gracias, Señor, porque esto no es todo. Tú estás preparando un reino eterno, justo y santo, para que podamos ser parte, para que podamos estar contigo. Bendice a mis amigos, Señor, bendice su estudio de la Biblia, que podamos juntos acercarnos más a ti. Y permite, Señor, que podamos prepararnos, porque faltan muy poquitos, Señor, para que esta secuencia de profecías finalmente se complete. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, pedimos tu bendición y tu paz.
bendice a nuestros amigos. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Jesús venga a tu corazón, que Dios te bendiga y te abrace en este momento. Será hasta un próximo estudio donde nos vamos a encontrar. Recordá que son 15 temas, hemos visto 2 y nos quedan todavía varios por delante. Que Dios te bendiga. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad. 4 imperios han pasado ya y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado dio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel